Traemos un tema muy interesante, ¿verdad? Que es la rumia. Todo el mundo, ahora hablaba en la mañana con un compañero ahí en el stand y me decía, ¿qué tan importante es ese tema, verdad? Y le decía yo que a veces es tan... Apunte hacia allá. Ok, ¿para qué lado? Ahí está. Le decía yo que era un tema tan importante, pero a veces tan ignorado, ¿verdad? Porque a veces las cosas tan sencillas las pasamos por alto. Entonces, tenemos que empezar a detectar cuáles son los puntos de inflexión en nuestras lecherías, en nuestras ganaderías, para poder aumentar la rentabilidad de nuestras fincas. Por lo tanto, hoy la idea es poder desarrollar un poco de la parte de rumia, y cualquier duda, por favor, la apuntan por ahí o la mantienen y al final la vemos. La idea con esto es poder llevarnos un mensaje para la casa, un mensaje para nuestras fincas, para nuestra ganadería, y ojalá poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar un poco. El contenido es hablar un poco sobre la anatomía del rumiante. Aunque ustedes no lo crean, pero me ha pasado muchas veces que llego a una lechería y le pregunto al productor o a los operarios cómo es el sistema digestivo de un rumiante, y muchas veces no lo sabe. Entonces tenemos que comenzar primero, saber, conocer la especie con la que estamos trabajando, para así sacarle el mayor provecho, llámese leche, llámese carne. Y vamos a hablar un poco de la función del tracto digestivo, alteraciones de la rumia, ¿verdad? Y cómo prevenirlas. Entonces, ese es un dibujo básico, ¿verdad? De un rumiante. El rumiante es un animal para mí de los más espectaculares que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene una simbiosis o una relación con bacterias que hacen que puedan digerir o aprovechar alimentos fibrosos o alimentos de desecho, llámese subproductos de la agroindustria, ¿verdad? Llámese piña, llámese banano u otro subproducto. Pero esto es gracias a una relación, que yo le llamo la relación de la amistad, entre las bacterias que viven en ese ambiente ruminal y la vaca. Nosotros los nutricionistas siempre hablamos que debemos nutrir al rumen para alimentar a la vaca, ¿verdad? Si nosotros no damos los suficientes nutrientes adecuados para las bacterias ruminales, no nutrimos a la vaca. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, como les decía, el rumiante, de ahí viene la palabra, tiene un rumen, primero que todo, que funciona como una cámara de fermentación o una cámara de almacenamiento. Se dice que puede llegar a tener una capacidad de más o menos 200 litros. O sea, háganle el número, cómo es ver un estañón metido en una vaca o en un toro, ¿verdad? Que está ahí. Tiene otros dos preestómagos, ¿verdad? Que tienen funciones muy similares al rumen, y luego tiene un estómago verdadero. ¿Y a qué me refiero con estómago verdadero? Es un estómago muy parecido, o es igual prácticamente al que tenemos nosotros. Pero antes de ese estómago tenemos tres antes, que ahí es donde nos vamos a enfocar hoy, ¿verdad? Cómo alimentar o qué pasa en ese rumen. Y ahí lo pueden ver. Ese es cuando el rumiante es adulto, normalmente tiene el 80% de la digestión, puede pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, necesitamos nutrir, necesitamos preparar ese rumen para que la vaca pueda dar su potencial genético, pueda darnos lo que queremos, ya sea leche o carne. Esta gráfica me gusta mucho y siempre la pongo cuando hablamos de rumiantes, porque esa relación de amistad, hay un ganar-ganar, ¿verdad? Las bacterias ganan, la vaca gana. Pero ¿qué nos dan esas bacterias que es tan importante mantenerlas, ¿verdad? ¿Qué nos dan? Todo lo que nosotros le damos a la vaca, llámese pasto, llámese alimento balanceado, ¿verdad?
llámese algunos aditivos que se usan para mejorar la parte ruminal, generamos que esas bacterias coman. Esas bacterias van a digerir, van a aprovechar el pasto, van a aprovechar el alimento balanceado y va a generar por metabolismo propio desechos. Esos desechos nosotros les llamamos ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Al final de cuentas, eso para las bacterias es un desecho. A ellas no les sirve de nada más que ocupan que el rumiante se lo quite del medio, ¿verdad? Pero para el rumiante es importantísimo esos gases que se están generando ahí. Vamos a tener 3 ácidos que son de los más relevantes para nosotros en la parte de producción láctea, que se llama ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Pero en ese ambiente ruminal también se generan otros ácidos. Por ejemplo, hemos escuchado hablar muchas veces del famoso metano, del famoso CO2, ¿verdad? Que todos estos son también desechos de algunas bacterias que están ahí, que lo que hacen es producir estos gases que para el rumiante no generan nada, pero vamos a ver adelante que el rumiante tiene una especialidad para poder eliminar esto del medio y que las bacterias sigan su ciclo normal. Como pueden ver, abajo en el cuadrito azul dice 80-20. Cuando nosotros tenemos una alimentación donde mayoritariamente nuestra dieta está basada en forrajes, fibra, normalmente la producción de ácidos es baja y lo podemos ver en la gráfica de arriba. Ven cómo la curva va en forma ascendente, va creciendo conforme nosotros aumentamos el contenido de alimento balanceado o aumentamos el contenido de carbohidratos en la dieta. Cada vez que nosotros aumentamos el contenido de carbohidratos, la vaca genera más ácido propiónico. Entonces, este ácido propiónico tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque este ácido, cuando viaja por torrente sanguíneo y llega al hígado, producimos glucosa. Y glucosa es energía para el animal, para producción de leche o para ganar músculo, ¿verdad? Pero todo en la vida tiene que haber una relación, un balance. No todo exceso es malo, como dicen. Entonces, si nosotros llegamos a ese 20-80 que pueden ver en la última, ya empezamos a tener más bien una afectación en la parte productiva. ¿Y esto por qué? Porque vamos a caer en la famosa acidosis ruminal, que lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué pasa cuando caemos en acidosis? Vamos a empezar a tener muerte de las bacterias y estas bacterias vamos a estar afectando toda esa cámara de fermentación y por lo tanto la parte de producción de leche, y pueden ver ahí también hasta la grasa de leche se nos cae. Entonces ahí es cuando también los que hacemos queso o tenemos alguna yogur o alguna actividad relacionada, ya empezamos a tener menor rendimiento de queso, necesitamos más litros de leche para sacar una libra de queso, ¿verdad? O algo así. El otro gran desecho que nos dan las bacterias son ellas mismas. Suena ilógico, pero ellas, como todo animal, como todo ser vivo, se van a morir, ¿verdad? Y tienen un ciclo de vida. Ese ciclo, cuando ellas mueren, pasan al estómago verdadero, que les decía que es un estómago muy similar al de nosotros, luego pasan al intestino y se aprovecha como proteína. Entonces, cuando nosotros tenemos una afectación del ambiente ruminal, hay muerte de bacterias, empezamos a tener afectación también de proteína en la leche. ¿Por qué? Porque está llegando menos proteína a glándula mamaria, y es porque estamos afectando la actividad ruminal, toda esa simbiosis, esa amistad que hay entre las bacterias y la vaca. Esa era la que les decía. Voy a pasar. Entonces, como les decía, la vaca tiene que generar todo el ambiente, de generar las condiciones adecuadas para que estas bacterias vivan ahí. Entonces, ¿y qué es lo que hace la vaca? O cuáles son las condiciones. Una, aporta nutrientes. Nosotros por medio de la dieta le damos un alimento balanceado, le damos
un forraje, llámese ensilaje, llámese heno, llámese pasto de piso. Todo eso que entra, las bacterias lo van a aprovechar y van a agarrarlo como nutrientes. Ellas lo van a agarrar para crecer. Tenemos un ambiente anaeróbico. El rumen es un ambiente sin oxígeno, porque estas bacterias tienen que vivir ahí. Sabemos que hay bacterias que viven en medios con oxígeno y sin oxígeno. Pues el rumen tiene que tener un medio sin oxígeno. Ayer hablaron mucho de una charla muy buena en la tarde sobre pH ruminal, ¿verdad? La vaca tiene que tener un balance, tiene que tener un pH. ¿Por qué? Porque si nosotros está más ácido, vamos a empezar las muertes de las bacterias y ahí vamos a afectar el crecimiento de estas. Yo siempre explico el pH como algo fácil. Yo le digo, un limón es ácido y un jabón es básico. El agua es neutro, el agua no debería tener sabor ni ácido ni básico, porque muchas veces nos complicamos explicando qué es el pH, pero es la manera más fácil de entenderlo. El rumen no es neutro, pero está un poquito tirado hacia el ácido. No es neutro, pero tampoco es ácido. Eso va en una escala del 1 al 14, siendo 7 el neutro. Y el rumen normalmente en condiciones sanas debería estar entre 6,2, 6,5, ¿verdad? Eso va a depender mucho también de nuestra dieta. Si tenemos una dieta más basada en granos, ensilajes de maíz, tenemos unos pastos más suculentos, más tiernos, el pH puede descender un poco, ¿verdad? Y ahí también entran las estrategias que nosotros debemos dar para mantener esa estabilidad. Tiene que haber una presión adecuada para que se dé el crecimiento de las bacterias, una temperatura, fácil acceso de los microorganismos al alimento. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque va a entrar mucho lo que es el picado, el tamaño de partícula. Muchas veces la vaca rumea, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de la rumia? Al final de cuentas es disminuir la partícula del pasto, del heno, del ensilaje que está consumiendo, para que las bacterias tengan acceso a esa comida o a esos nutrientes. Y eliminación de los productos de desecho. Como les decía, la vaca tiene que buscar los mecanismos para desechar el CO2 y el metano principalmente. Función del tracto digestivo, como les decía, los eructos. Una vaca que no eructe es un problema. Una vaca que no eructe nos va a generar acumulación de gas y nos genera los famosos timpanismos que normalmente tenemos en las lecherías. En condiciones normales, la distensión por la formación de gas hace que la vaca eructe y elimine el gas. Ahora hay estrategias, ¿verdad? Como hablábamos ayer, estaban en las presentaciones de la mañana que decían tenemos que buscar la sustentabilidad en nuestras lecherías, ¿verdad? Ser más eficientes día con día, y una es buscar una relación sana con el medio ambiente, ¿verdad? Si nosotros tenemos dietas ineficientes, tenemos mayor producción de metano. Entonces, tenemos que buscar también, o hay estrategias para disminuir la producción de metano y contaminar menos al ambiente. La otra gran función del tracto digestivo es la motilidad del rumen. El rumen está en constante movimiento, tiene diferentes contracciones. Si ustedes, hay videos en YouTube muy interesantes de la motilidad, ¿verdad? Cómo se mueve, pero al final del día lo más importante es saber que eso es necesario para que las condiciones ruminales estén adecuadas. ¿Cuál es la función de estas contracciones? Al final de cuentas es mover el contenido del alimento que está ahí para que las bacterias tengan mayor acceso a esos alimentos que estamos dando, para que esas bacterias lleguen a todas esas partículas de alimento, a esas partículas de pasto, ¿verdad? Y podamos que esas bacterias la puedan digerir. Si hay disminución de las contracciones del rumen, ahí podemos detectar vacas con algún problema ruminatorio, ¿verdad? Cuando no hay movimientos, algo está pasando. Entonces, muchas veces sirve en nuestras fincas
como diagnóstico de enfermedades también. La otra grande es la producción de saliva. La producción de saliva, importantísima debido a que uno nos va a aportar bicarbonato de sodio, que es uno de los más aditivos más baratos que podemos encontrar, ¿verdad? Cuando ya tenemos afectación de rumia, llámese porque es una vaca tal vez muy productora, come un poco más de alimento balanceado, por ende come un poco menos de forraje, ahí entramos con estrategias de usar algún tipo de bicarbonato de sodio, algún tipo de óxido de magnesio que estuvo en la presentación de ayer, pero la producción de saliva nos aporta bicarbonato, porque el bicarbonato de sodio es un estabilizador del pH. Para eso sirve, estabiliza el pH ruminal. ¿Por qué? Porque lo que hace, a final de cuentas, cuando cae de nuevo al rumen, porque el rumiante se traga esa saliva, cae al rumen y estabiliza el pH. También aporta minerales, recircula nitrógeno por medio de la urea, ¿verdad? Pero el mensaje más importante que quiero que se lleven hoy es la producción para bicarbonato de sodio. Y ustedes ven ahí, bueno, esa foto, a veces cuesta tomarle una foto a una vaca bonita, ¿verdad? Que se vea la saliva, pero para mí esa rumia es de las mejores. ¿Por qué? Porque es una espumosidad que se genera en los labios inferiores, ¿verdad? Y eso está generando buena saliva que va a caer al sistema, al rumen, y nos va a ayudar. Porque mucha gente asocia eso, ese tipo de saliva con estrés calórico. Y la saliva que se pierde por estrés calórico es muy diferente, porque la que se pierde la vemos en forma muchas veces cayendo, pero es más líquida, ¿verdad? Y la cuarta función que les traía hoy es la rumia, que de eso es mi presentación. La rumia, a final de cuentas, es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque como les decía antes, la función es disminuir el tamaño de partícula, ¿verdad? De ese pasto que come, de ese heno que la vaca está consumiendo de ensilaje, lo vuelve a regurgitar, lo vuelve a sacar y empieza a disminuir esa partícula para que las bacterias puedan degradar ese pasto. ¿Qué pasaría si nosotros damos un pasto excesivamente picado, por ejemplo? O si nuestra dieta está basada solo en pastos muy, muy finos. Caeríamos en una disminución de la rumia porque la vaca no tendría la necesidad de sacar eso para disminuir la partícula. Hola. Entonces, también no es que tenemos que dar todo en fibra larga, no es tan todo cierto, pero tenemos que tener un balance entre fibra larga y tamaño de partícula fino para que la bacteria tenga mayor acceso y sea más rápida la digestión. Porque si nosotros le ayudamos a la vaca a que ese aprovechamiento sea más rápido, tiende a comer más. O sea, tendemos a que el aprovechamiento o el consumo sea mayor, ya sea en pasto o en canoa. ¿Varía con la dieta? Perdón. Claro que sí, como les decía. 1, el tamaño de partícula. 2, la cantidad de granos o cantidad de alimento que podamos estar dando por fuera. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros incorporemos en la dieta, llámese alimento balanceado, llámese subproductos agroindustriales, todo eso va a disminuir el consumo de pasto. Eso es una sustitución natural. ¿Por qué? Porque el animal tiene un requerimiento de consumo y aunque nosotros le aumentemos la cantidad de alimento en canoa, ella va a dejar de comer otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos más subproductos finos, que la vaca no necesita tanto rumiarlos, va a disminuir la rumia. ¿Qué alteraciones podemos tener en la rumia? ¿Verdad? ¿Qué alteraciones nos podemos encontrar en el día a día en nuestras lecherías? Una es la reticuloperitonitis, ¿verdad? Prácticamente
podemos estar hablando por ingestión de algún producto, de algún objeto extraño, llámese alambre, llámese metal. Yo he andado en muchas lecherías y me he encontrado pedazos de alambre, pedazos de metal, plásticos en los potreros y en los galerones. La vaca no distingue y normalmente puede ingerir estos objetos y causar algún tipo de problema que puede llegar hasta ocasionar la muerte. La indigestión vagal, ¿verdad? Una afectación del nervio vago que también puede ocasionarnos afectaciones de rumia, y timpanismo ruminal, ¿verdad? Timpanismo, como les decía, en condiciones normales queremos que deseche ese gas que se está generando, ¿verdad? Pero por condiciones que pueden ser por dolor, puede ser algún tipo de problema de dolor que la vaca no puede seguir con el proceso de eructo, o también podemos tener timpanismos espumosos, ¿verdad? Que puede ser ocasionado ya sea por algún tipo de proteína de alguna leguminosa o de algunos pastos que están muy tiernos, no generan algún tipo de espumosidad dentro del rumen y eso afecta que se dé la correcta salida de esos gases que se están generando. La otra es afectaciones o variaciones en la población microbial, llámese por algún tipo de patógeno o alguna condición, ¿verdad?, que se esté afectando el ambiente del rumen. Una indigestión. Siempre tengo una anécdota porque tenía un cliente una vez en una lechería allá en Costa Rica y tenía un ternero limoncín que estaba criando para llevar a una competencia de novillo gordo que le llamamos allá. El hombre lo chineaba, era el niño de él, ¿verdad? Un ternero lindísimo. Estaba como en 450 kilos ya, y se enfermó, el veterinario, nadie sabía qué era lo que pasaba. El señor tenía una bolsa, donde él era un ternero estabulado, ¿verdad? Pues la bolsa en su momento estaba con, no me acuerdo qué tenía, pues el ternero se la comió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que eso se le acumuló en el rumen y empezó a afectar la digestión. Entonces ya el animal no quería comer, y como les digo, empezó para atrás, y vea que algo tan sencillo como mantener nuestros galerones, nuestros potreros limpios, pueden hacer la gran diferencia entre la muerte de un animal o el resultado positivo de nuestros animales. Y el otro factor más importante, porque es el más común, ¿verdad?, es la acidosis ruminal, y lo vamos a ver en ese cuadro que está ahí de colores, donde en un lugar, en la parte verde, podemos decir que ahí es donde las bacterias crecen adecuadamente. Ahí tienen un buen desarrollo para que ellas crezcan, mueran, nos den proteína microbial, generen ácidos grasos volátiles y haya esa salud, esa amistad correcta. Pero por condiciones, llámese condiciones ambientales, llámese por condiciones del forraje, por el tipo de dieta que damos nosotros, podemos caer en la celeste o hasta en la roja, que ya cuando caemos en ese pH, ahí empezamos a tener afectaciones. ¿Por qué? Porque empezamos a tener muerte de bacterias, ya las bacterias no crecen adecuadamente y por lo tanto ya no nos dan eso que ocupamos. Ya no nos dan ácidos grasos volátiles, ya no nos dan bacterias, ya no nos van a dar proteína microbial que va a llegar a glándula mamaria. Entonces, ese es un gran problema que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica. Por el tipo de lechería, el sistema es un sistema pastoreo. Entonces, las vacas van 2 veces al galerón, 2 veces al ordeño, y ahí es donde le damos alimento balanceado. Pero ¿cuál es el gran problema? Que en Costa Rica, vacas muy productoras, se puede llegar hasta comer 24 libras de alimento. Entonces, 24 libras dividido en dos tomas, ¿verdad? A veces resulta un impacto muy, muy fuerte para el rumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por horas en el día, 2, 3, 4 horas después de la alimentación, tenemos, la vaca cae en el celeste o cae en el rojo. Entonces, poder detectar o saber esos puntos
vamos a marcar la diferencia. Entonces, de ahí viene los aditivos que principalmente quiero conversarles hoy. Indicadores para detectar acidosis de manejo, por ejemplo, ver cuál es la relación forraje-grano. Normalmente eso lo podemos ver por medio de un balance, de un asesor, y ver cuál es la relación correcta. Debemos evitar cambios bruscos en la dieta, importante. Ahora hablaba con un productor aquí afuera y conversábamos de que ahorita cuando empiecen las lluvias vienen los rebrotes, los pastos van a rebrotar y esos rebrotes normalmente ocasionan una tasa de pasaje muy rápida por una cantidad de agua, pastos muy suculentos, y empezamos a tener vacas normalmente con algún tipo de diarrea y también podemos caer en un pH bajo y tener afectaciones. Ya si vemos, por ejemplo, si tenemos el análisis de grasa en leche, por ejemplo, vamos a tener indicadores de baja grasa, nos da una señal de que hay una afectación en el ambiente de rumen. Vemos, ya este es un poco más de manejo, ya más de que ustedes pueden ver en las fincas, por ejemplo, de todos los animales que están echados, por ejemplo, en un potrero o en el galerón, y llevan 3, 4 horas post comida, o sea, después de que ustedes alimentaron, el 60% de los animales para arriba debería estar rumiando. Entonces, ese es otro indicador, cuántos animales están rumiando post comida, 3, 4 horas aproximadamente. Número de masticaciones, cada vez que la vaca regurgita, saca el bolo, si póngale cuidado, ¿verdad? Cuando ella saca y vuelve a meterlo, cuando eso saca, si nosotros tenemos, yo normalmente hablo de 50 masticaciones para un bolo, para mí está bien. Entonces, yo sé que es tedioso, pero es una buena práctica hacerlo cada 3 días, cada 2 días, y si se pudiera todos los días, genial, porque nos va a dar una señal de cómo anda la actividad ruminal de nuestras vacas. La otra es ver las heces. Muchas veces vemos granos, partículas muy gruesas dentro del rumen y no le prestamos atención. Nosotros teníamos un productor que cada vez que yo llegaba a la lechería me decía, ¿quiere ir a ver mierdas? Y yo, sí, claro, las boñigas nos van a hablar muchísimo, nos dicen cómo anda la digestión de la vaca. Una boñiga seca, hay problemas. Una boñiga muy líquida, también hay problemas. Hay que buscar un balance. Y las partículas dentro, no pueden haber exceso de granos, porque si hay exceso de grano, ya empezamos a tener un problema y podemos estar hablando de acidosis. Entonces, como prevención, como les decía antes, limpieza de potreros, ¿verdad? Siempre hay que estar recogiendo metales, recogiendo bolsas, para que los animales no lo vayan a consumir y vayamos a tener algún problema. Evitar exceso de carbohidratos. Esto hay que llevarlo con cuidado, porque no es evitarlos, no es quitar los carbohidratos. Y carbohidratos estamos hablando de almidones, que nos lo aporta principalmente el maíz, o azúcares, que normalmente nos lo aporta melaza. No es eliminarlo de la dieta, es tener un balance adecuado para que la vaca le dé las condiciones ideales a esas bacterias ruminales y puedan crecer. Porque los carbohidratos, cuando los metemos en una cantidad adecuada, como les decía antes, nos aumenta lo que es glucosa o energía para el animal. Entonces, son muy importantes. Evitar forrajes finamente cortados cuando las dietas son en animales estabulados, ¿verdad? Que solo comen ese tipo de forraje. Hay que tener mucho cuidado porque forrajes muy finos disminuimos la rumia. Y si disminuimos la rumia, vamos a tener todas las afectaciones que hablamos anteriormente. Un momento. Y la adición de algunos
aditivos que se pueden utilizar, por ejemplo el bicarbonato de sodio, como les decía anteriormente. El bicarbonato más económico es el que cuando estimulamos la rumia la vaca lo genera, pero muchas veces por condiciones, llámese condiciones de manejo, condiciones de presión para producir más leche por vaca, siempre se nos va a ver afectado un poco. Entonces nosotros debemos agregar un poco de bicarbonato, y eso, la cantidad va a depender del sistema y del reto del animal. Podemos usar probióticos, llámese alguna levadura viva, una levadura muerta que hay en el mercado, nos va a ayudar mucho para generar un ambiente sin oxígeno, nos va a ayudar para generar un ambiente adecuado para el crecimiento de esas bacterias, y algunos estimulantes de la rumia que también pueden entrar ahí a ayudarnos. Les traía este estudio que incorporaron bicarbonato de sodio en esas dos que dice, era una dieta alta en fibra, una con bicarbonato y una sin bicarbonato. Siempre que se incorporaba el bicarbonato, había más grasa en la leche. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que nosotros generamos las condiciones adecuadas, estas bacterias nos van a generar los ácidos adecuados para que haya la grasa, digamos, se sintetice grasa en la leche. Entonces, el bicarbonato siempre es una buena alternativa cuando tenemos algún tipo de reto en nuestro sistema. Muchas veces cuando hay dietas muy pesadas por fibra, ¿verdad? Mucha cantidad de fibra, pero tenemos vacas con estrés calórico. Como les decía, vacas con estrés calórico van a empezar a perder saliva, y esa pérdida de saliva es pérdida de bicarbonato. Entonces también hay que considerar no solo en condiciones con exceso de granos, sino también valorarlo en alguna situación de estrés calórico. Y este fue otro estudio con levaduras. Esta era una levadura viva, y lo más importante es la grasa. También cuando se incorporó la levadura, mejoraron el contenido de grasa en la leche. Entonces, y todo esto se traduce, al final de cuentas, es en un mejor ambiente, en una mejor relación de amistad entre esas bacterias que viven ahí y la vaca. Ya para terminar, debemos monitorear la actividad ruminal. Es importante que lo volvamos una práctica en nuestras lecherías, de monitoreo constante. Muchas veces nada más llegamos, alimentamos y nos vamos, no ponemos atención si la vaca se está echando, si le estamos generando las condiciones para que ella rumee. Cada vez que la vaca se echa, le generamos condiciones, porque ese echado estimula la rumia. Animales estresados, llámese por galerones, en cemento, llámese porque están en un patio con exceso de piedras, no le estamos dando las condiciones para que se genere la rumia, y debemos alimentar el rumen para nutrir la vaca. Tenemos siempre que pensar en eso, darle las condiciones a esas bacterias ruminales para que nos den los mejores desechos y podamos sacar más leche y más carne en el caso de algún sistema doble propósito.